Recuerdo el grito de mi hijo: Carlos, vas a pudrirte aquí. Me encerró, rompió mi teléfono. Él y Sofía planeaban mi exilio, a una residencia, ansiosos por mi herencia de más de $500,000. Pensaron que estaba acabada. Pero había algo en mi sótano. Algo que cambiaría. Para siempre. Su mundo. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Elena. Tengo 66 años. Recuerdo perfectamente ese grito. Resonó en mis oídos, frío y punzante como una daga clavándose. Vas a pudrirte aquí. Fue mi propio hijo Carlos quien lo pronunció. Con una fuerza brutal, me empujó dentro de la casita de campo. Mi viejo teléfono, mi única conexión con el mundo, se estrelló contra el suelo de madera. El sonido, un estallido seco y definitivo, fue lo último que vi y oí antes de que la cerradura girara desde fuera. Un clic metálico. Seco. Encerrada. Sola. Completamente sola. Sin comida, sin una gota de agua. Abandonada como un animal en una jaula. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. A mis 66 años, después de haberle dado mi vida entera a ese hijo ingrato, me encontraba atrapada. Condenada a morir de sed y hambre. Y él, mientras tanto, se divertía en un crucero de lujo con Sofía, su esposa, y con esa suegra espantosa que tanto lo manipulaba. La traición me quemaba. Era un fuego lento, pero que ahora se avivaba en mi interior. Había sacrificado todo. Mi juventud. Mis sueños. Cada céntimo ganado con el sudor de mi frente. ¿Y para qué? Para esto. Para ser un estorbo. Una reliquia que deseaban borrar. Las palabras de Carlos, cada una de ellas, me golpeaban sin piedad. Un martillo constante en mi cabeza. Siempre pensé que el amor de una madre era un escudo. Inquebrantable. Que protegía. Que curaba. Pero ahora, ese escudo se había hecho añicos en mis manos. Mis propias manos. Esas mismas manos que lo habían acunado. Que habían cosido sus ropas. Que habían trabajado sin descanso por él. Esas manos ahora estaban vacías. Sentí el frío del suelo bajo mis pies. El silencio de la casa me envolvía. Era un silencio pesado. Un silencio que gritaba su ausencia. Su indiferencia. Un silencio que parecía burlarse de mis años. De mis canas. De la debilidad que por primera vez sentía hasta lo más hondo de mis huesos. Tenía miedo. Sí, mucho miedo. Un miedo visceral que me paralizaba. La soledad. La vejez. La enfermedad. La humillación. Todo se agolpaba en mi mente. Pero justo en ese abismo de desesperación, algo se encendió. Pequeño. Frágil. Una minúscula chispa. Pudrirme aquí. No, mi alma se rebeló. No podía permitirlo. No después de todo. Una fuerza desconocida, casi olvidada, comenzó a bullir en mi interior. Una voz. Mi propia voz. Había estado silenciada durante tanto tiempo. Ahora, débilmente al principio, empezaba a hablarme. ¿Qué había hecho yo para merecer esto? ¿Cómo había llegado a este punto? Mi corazón, tan golpeado, tan exhausto, encontró un nuevo ritmo. Lento. Firme. Era el ritmo de la ira. De la indignación. De la necesidad de entender. De la necesidad de luchar. No podía seguir siendo la mujer que suplicaba migajas de afecto. No podía. Necesitaba ir hacia atrás. Rebobinar. Necesitaba recordar cómo la mujer que un día fue el centro de una familia feliz se convirtió en prisionera de su propia sangre.
Necesitaba entender. Y entonces necesitaba actuar. Sí. Actuar. Por mí. Por la Elena que había sido. La que creía en el amor. La que había sacrificado todo. Pero ya no. Ya no más. Empecé a recordar. Mi vida. Mis decisiones. Mis errores. Aquel día lluvioso. Mi nombre es Elena. Durante 40 años, yo creí haber construido una familia sólida. Llena de amor. Llena de sacrificio. Una fortaleza. Comencé a trabajar a los 18 años. Fui costurera. En una pequeña fábrica de telas. En un barrio humilde de la ciudad. Mis manos, ahora envejecidas y temblorosas, mis manos estaban curtidas. Llenas de callos. De tanto coser. De tanto bordar. Ellas solas mantuvieron nuestro hogar. Lo hicieron cuando mi marido nos abandonó. Carlos tenía solo 8 años. A partir de ese momento él se convirtió en mi razón de vivir. En la fuerza que me impulsaba. Que me hacía levantar cada día antes de que saliera el sol. Para ser puntual en el trabajo. Para que no nos faltara de nada. Recuerdo perfectamente el día en que decidí. Decidí que haría cualquier cosa. Cualquier cosa para darle a mi hijo la vida que él merecía. Era un martes. Lluvioso. De octubre. Carlos llegó a casa llorando. Me partió el alma verlo así. Los otros niños de la calle. Se reían de él. Se burlaban de sus zapatos. Agujereados. Pobre. Esa noche, mientras él dormía tranquilo en su cama, yo conté cada peseta. Cada céntimo que había ahorrado durante meses. Era dinero. Dinero que guardaba para comprarme un vestido nuevo. Un capricho. Un pequeño lujo. Pero ver la tristeza en sus ojos. Decidí al instante que ese dinero sería para él. Para los mejores zapatos. Los que tenía la tienda. Al día siguiente ver su sonrisa. Su cara de niño feliz. Eso valió más que cualquier vestido. Más que cualquier cosa que yo hubiera podido comprar para mí. Su alegría era la mía. Los años fueron pasando así. De esta manera. Cada euro extra. Cada hora de trabajo adicional. Cada día libre. Cada descanso que yo sacrificaba. Todo era para él. Solo para él. Cuando cumplió 16 años, trabajé en turnos dobles. Sin parar. Para poder comprarle la moto que tanto deseaba. Esa moto que lo hacía sentir libre. A los 21 años, hice algo más grande. Hipotequé mi casita. Esta casa. Para pagarle la matrícula de la universidad. Para que estudiara ingeniería. Para que tuviera un futuro. Un futuro brillante. Nunca me quejé. Nunca. Ni una sola palabra de reproche salió de mis labios. Nunca le cobré nada. Ni con palabras. Ni con miradas. Creía firmemente. Absolutamente. Que una madre debía darlo todo por sus hijos. Sin esperar nada a cambio. Nada. Excepto su amor. Y su respeto. ¿Acaso era mucho pedir? Carlos se graduó con honores. Con una nota excelente. Y consiguió un trabajo magnífico. En una constructora importante. Me sentía la mujer más orgullosa del mundo. Me hinchaba el pecho. Lo veía salir cada mañana. Con su traje elegante. Con su maleta de cuero en la mano. Mi hijo es un profesional de éxito, le decía a mis vecinas. Con una sonrisa que me nacía del alma. Orgullo. Felicidad pura.
Durante esos primeros años después de su graduación, nuestra relación parecía perfecta. Idílica. Él me visitaba con frecuencia. Casi todos los domingos. Me llevaba a cenar a restaurantes bonitos. Esos sitios a los que yo nunca hubiera ido sola. Siempre me decía lo agradecido que estaba. Por todos mis sacrificios. Por todo lo que había hecho por él. Sus palabras. Eran como un bálsamo. Un bálsamo para mi alma cansada. Pensé que mi inversión. Mi vida entera. Había valido la pena. Entonces. Llegó Sofía. Y todo cambió. Absolutamente todo. Todo cambió cuando Carlos conoció a Sofía. La primera vez que me la presentó, algo dentro de mí se revolvió. Una sensación extraña. Un presentimiento. No era solo su actitud fría. Calculadora. Era la forma en que miraba a mi hijo. Como si él fuera una inversión. Algo que necesitaba ser protegido. De influencias externas. De mí. Sofía tenía 32 años. Alta. Con el cabello castaño. Siempre impecablemente peinado. Y una sonrisa. Una sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Ella trabajaba como administradora. En una clínica privada. Desde el primer momento dejó muy claro. Que consideraba que la familia de Carlos, y especialmente yo, éramos de una clase social inferior a la suya. ¿Lo dijo? No. Pero se notaba en cada gesto. En cada mirada. Durante los primeros meses de noviazgo yo intenté. Lo juro. Intenté acercarme a ella. Preparaba sus comidas favoritas. Cuando venían a visitarme los domingos. Les compraba pequeños regalos. Con el poco dinero que había logrado ahorrar. Hasta aprendí a hacer platos sofisticados. Esos que sabía que a ella le gustaban. Pensé que el amor ablandaría cualquier corazón. Pero cada gesto de amor mío. Cada detalle. Era recibido con una sonrisa forzada. Un simple asentimiento. Y comentarios. Comentarios sarcásticos. Que mi hijo. Carlos. Parecía no notar. O peor aún, prefería ignorar. Elena, no te molestes tanto, me decía Sofía. Con esa voz melosa. Que me ponía los nervios de punta. No necesitamos que hagas todo esto. Ya no somos niños. Pero yo podía ver. Ver en sus ojos. El desprecio. Por la mujer. La mujer mayor. Que había criado al hombre que ahora ella consideraba su dueño. La boda se celebró 2 años después de que se conocieran. En un salón elegantísimo. Muy caro. Costó más de 18.000 euros. Yo que había soñado durante años con el día en que mi hijo se casaría. Con la boda que tendríamos. Me sentí una extraña. En mi propia familia. Sofía había organizado todo. Sin consultarme. Ni la lista de invitados. Ni las flores. Ni el menú. Nada. Cuando intenté sugerir. Que tal vez. Podríamos incluir alguna tradición familiar. Algo que fuera importante para nosotros. Algo de nuestra historia. Ella me miró. Me miró como si yo hubiera sugerido algo completamente ridículo. Elena, querida, me dijo. Con esa condescendencia. Que yo ya había empezado a reconocer. Esta es una fiesta moderna. No creo que nuestros invitados. Los de nuestra clase. Vayan a apreciar esas tradiciones antiguas. Carlos, que antes me había defendido. De cualquier comentario irrespetuoso. Apenas asintió.
Y cambió de tema. Como si no fuera importante. Como si yo no fuera importante. El día de la boda. Me senté en la primera fila. Llevaba un vestido verde. Sencillo. Que había comprado en unos grandes almacenes. Me sentía pequeña. Invisible. Mientras veía a mi hijo prometer su vida entera. A una mujer. Que ya había empezado a alejarlo de mí. A separarnos. Durante la ceremonia. Cuando el sacerdote habló. Sobre la importancia de la familia. Y el respeto a los padres. Yo vi a Sofía. Apretar la mano de Carlos. Con una sonrisa. Una sonrisa que me heló la sangre. Fue como un aviso. Una amenaza silenciosa. Aquella noche. Después de la pequeña cena que había organizado en mi casa. Para los parientes más cercanos. Mientras recogía los platos. Oí una conversación. Entre Sofía y su madre. En el patio. Las voces llegaban claras. Demasiado claras. Ahora que estamos casados, dijo Sofía. Con una voz. Una voz que ella nunca había usado delante de mí. Necesitamos establecer límites claros. Carlos es demasiado blando con su madre. Ella cree que puede seguir controlando su vida, pero esa época se acabó. Tienes razón, hija mía, respondió su madre. Con una risa maliciosa. Una risa que me taladró el alma. Los hombres necesitan que sus esposas les abran los ojos para estas cosas. Una suegra entrometida puede acabar con un matrimonio antes de que empiece. Me quedé paralizada. Detrás de la ventana. Sintiendo como si cada palabra fuera una bofetada. Directa a mi cara. La mujer por la que mi hijo había hecho tantos esfuerzos. La que había intentado querer como a una hija. Ya estaba planeando. Mi exclusión. De la vida de mi propio hijo. Terminé de limpiar la cocina. En silencio. Con lágrimas. Lágrimas que rodaban por mis mejillas. Me preguntaba si Carlos sabía. Lo que su nueva esposa realmente pensaba de mí. O si simplemente había elegido ignorarlo. Para mantener la paz. En su matrimonio. Aquella noche. Por primera vez en años. Fui a dormir. Con un vacío. Un vacío en el pecho. Que no sabía cómo llenar. Queridos oyentes, sé que esta historia está tocando fibras sensibles en muchos de ustedes. Me gustaría saber, ¿alguna vez han sentido que el amor incondicional no siempre es suficiente? ¿Cómo manejarían una situación así? Compartan sus pensamientos y experiencias en los comentarios de nuestro canal de YouTube. Sus reflexiones son muy valiosas para mí. Los meses siguientes confirmaron mis peores miedos. Mis peores presentimientos. Las visitas de Carlos se hicieron cada vez más raras. Más cortas. Y cuando venía, era siempre. Siempre acompañado de Sofía. Las conversaciones que antes fluían con naturalidad entre nosotros se volvieron tensas. Superficiales. Interrumpidas. Constantemente. Por comentarios sutiles. Pero ofensivos. De su esposa. Carlos, no olvides que tenemos esa cena con mis padres, decía Sofía. Cada vez. Cada vez que mi hijo parecía estar disfrutando. De nuestra charla. Era como si no quisiera que respiráramos juntos. Que nos sintiéramos madre e hijo. O peor aún. Cariño, tu madre parece cansada. Tal vez deberíamos irnos para que pueda descansar. Como si yo fuera una anciana decrépita. Que necesitaba ser cuidada. En lugar de una mujer. Una mujer llena de vida. Que solo quería pasar un rato. Con su hijo.
¿Cansada? No. Lo que estaba era dolida. Pero lo que más me dolía, lo que más me desgarraba, era ver cómo Carlos había empezado a cambiar. El hijo cariñoso, atento, el que yo había criado con tanto amor, se estaba transformando en alguien distante, en alguien que parecía avergonzarse de sus humildes orígenes y de la madre que había sacrificado todo por él. La primera vez que Carlos me habló con desprecio, con una frialdad que me atravesó el alma, fue una tarde de domingo gris, 3 meses después de su boda. Yo había preparado su almuerzo favorito, el mismo cocido de pollo, ese que tanto le gustaba desde niño, y esperaba ansiosamente su visita semanal. Cuando llegó vino solo. Aquello me llenó de una esperanza tonta, ingenua. Pensé que por fin tendríamos tiempo de calidad. Tiempo de madre e hijo. Pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era el joven cariñoso que me abrazaba al llegar. No. Era un extraño. Me saludó con un beso frío en la mejilla y se sentó a la mesa, como si estuviera cumpliendo una obligación molesta, tediosa. Mamá, tenemos que hablar, me dijo, mientras yo le servía el cocido. Humilde. En su plato favorito. El mismo plato de cerámica, decorado con flores rojas, que yo le había comprado para celebrar su 16º cumpleaños. ¡Qué ironía! Sofía y yo hemos hablado. Y creemos que sería mejor. Bueno, si empezamos a tener más espacio. Sus palabras me golpearon como un cubo de agua helada, directo al corazón. ¿Espacio? ¿Qué significa eso, hijo mío?, le pregunté. Sentí mi voz temblar, a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Significa que las visitas constantes están afectando a nuestro matrimonio, respondió, sin siquiera mirarme a los ojos. Concentrado en remover el cocido, como si fuera la tarea más importante del mundo. Sofía siente que no tenemos suficiente intimidad como pareja. Porque yo siempre estoy viniendo aquí. Me senté frente a él, sintiendo como mis piernas me temblaban. Carlos, solo vienes una vez a la semana. ¿Cómo puede eso afectar a tu matrimonio? Yo solo quiero verte. Pasar tiempo contigo. Eres lo único que tengo. Exactamente. Ese es el problema, explotó. Soltó la cuchara sobre la mesa, con un ruido seco que me hizo sobresaltar. Soy lo único que tienes. ¿No te das cuenta de lo asfixiante que es eso? Tengo 30 años, mamá. No puedo seguir siendo responsable de tu felicidad. Sus palabras fueron como cuchilladas, clavándose en mi corazón. El hijo por el que había trabajado día y noche. Por el que había renunciado a cualquier posibilidad de rehacer mi vida. Después de que su padre nos abandonara. Me estaba diciendo que yo era un peso. Una carga en su vida. Nunca te pedí que fueras responsable de mi felicidad, le respondí, con la voz entrecortada. Solo te pedí que me amaras. Como yo te amé. Es demasiado pedir eso. El amor no debe ser una prisión, respondió. Repitiendo palabras. Palabras que claramente no eran suyas, sino de Sofía. Necesito que entiendas que ahora
Tengo una nueva familia. Nuevas prioridades. No puedo seguir viviendo para complacerte. Aquella tarde, Carlos se fue. Sin terminar el almuerzo. Ese que yo había preparado con tanto amor. Me quedé sola. En mi cocina. Viendo el plato lleno de comida. Que se enfriaba. Lentamente. Sintiendo como si algo. Dentro de mí. Se rompiera. Para siempre. Por primera vez en mi vida. Me pregunté si había valido la pena. Sacrificar tanto. Por alguien. Que ahora me veía como un estorbo. Las semanas siguientes. Fueron un calvario silencioso. Carlos cumplió su amenaza. Espaciar las visitas. Lo que antes era un encuentro sagrado cada domingo, se convirtió en apariciones raras. Cada 2 o 3 semanas. Siempre acompañado de Sofía. Siempre con prisa por irse. Durante esas visitas. Ella se encargaba de controlar cada conversación. Interrumpía cualquier momento de intimidad entre mi hijo y yo. Con comentarios sobre sus planes. Sus viajes. Sus nuevos amigos. De clase alta. Carlos y Sofía se distanciaban. Y yo. Me sentía más sola que nunca. Un día, durante una de esas raras visitas. «Mamá, ¿podrías prestarme 4.500 euros?», me preguntó. «Es para la entrada de un coche nuevo. El de Sofía se ha estropeado. Y ella necesita algo más elegante para el trabajo». 4.500 euros. Eso representaba casi todos mis ahorros. El dinero que había guardado. Céntimo a céntimo. Durante años. Para una emergencia médica. O una reforma importante en casa. Pero como siempre. No pude negarle nada a mi hijo. «Claro, hijo mío», le respondí. Sintiendo como mi corazón se encogía. «¿Para cuándo lo necesitas?». «Mañana sería perfecto», me dijo. Con una sonrisa. Que por un momento me recordó al chico amable que solía ser. «Te prometo que te lo devuelvo en 3 meses». Esa promesa nunca se cumplió. Cada vez que hablaba del préstamo, Carlos tenía una excusa nueva. Gastos inesperados. Un viaje de trabajo de Sofía. Arreglos del coche. El día en que toqué fondo. Fue un martes. Gris. De noviembre. Exactamente 8 meses después de aquel préstamo que nunca me devolvió. Yo había luchado contra una gripe horrible. Durante una semana. Con fiebre alta. Y una tos. Que me desgarraba el pecho. Mi cuerpo. De 66 años. Ya no respondía como antes. Y por primera vez en décadas. Me sentí realmente vulnerable. Asustada. Llamé a Carlos. Con la esperanza de que pudiera acompañarme al médico. O al menos pasar un rato conmigo. Para asegurarse de que yo estaba bien. Su respuesta. Me heló hasta los huesos. «Mamá, no puedo ir. Sofía y yo tenemos una reunión muy importante con el arquitecto. Para reformar la cocina. Hemos tardado meses en conseguir una cita con él. Es el más solicitado de la ciudad. Carlos, por favor», le supliqué. Con la voz ronca. Por la fiebre. «Solo necesito que alguien se quede conmigo unas horas. Me siento muy mal. Y tengo miedo de desmayarme». «¿No puedes llamar a una vecina o algo así?», me respondió. Con una irritación. Que me golpeó como una daga. «Sofía dice que los adultos. Los adultos independientes.
Necesitan saber cuidarse solos. Sin depender de otras personas. Sofía dice. Esas dos palabras. Se habían convertido en la frase más dolorosa de mi vocabulario. Todo lo que mi hijo pensaba, decidía o sentía, ahora pasaba por el filtro de esa mujer. La mujer que había logrado transformar a mi chico cariñoso en un extraño cruel. Soy tu madre, Carlos, le dije, sintiendo las lágrimas mezclarse con la fiebre. ¿Desde cuándo soy otra persona para ti? Ah, mamá, no seas dramática, es solo una gripe. Tómate un té y descansa. Se te pasará. Colgó. Sin siquiera despedirse. Me quedé sosteniendo el teléfono durante varios minutos, sintiendo como si algo dentro de mí muriera de forma definitiva. El hijo por quien había sacrificado mi juventud, mi dinero, mis sueños, mis posibilidades de amar, me había reducido a un estorbo, a un incordio que estorbaba sus importantes compromisos. Aquella noche, mientras estaba en mi cama, temblorosa por la fiebre, y sintiéndome más sola que nunca, tomé una decisión que cambiaría todo. Para siempre. Isabel, mi vecina Isabel, ella vino a mi casa. Es una señora viuda de 70 años. Vive al lado. Ella me cuidó. Ella me trajo medicinas. Me preparó sopas calientes. Y se quedó a mi lado durante las noches más difíciles. Elena, me dijo Isabel. Una tarde, mientras me ayudaba a cambiar las sábanas sudadas. No es normal que un hijo abandone a su madre enferma de esta manera. Algo anda muy mal. Ella tenía razón. Pero admitirlo significaba enfrentar una verdad que yo había evitado durante meses. Mi hijo se había convertido en una persona cruel. Y yo había sido cómplice de esa transformación. Al permitirle que me tratara cada vez peor, sin poner límites. Cuando finalmente me recuperé, decidí que era hora de actuar. Si Carlos quería tratarme como a una extraña, así sería. Ya no sería la madre asfixiante que él describía. Ya no estaría disponible cada vez que él necesitara algo. Ya no sería su cajero automático personal. Ni su cocinera de emergencia. No más. La primera prueba llegó 2 semanas después de haberme recuperado. Carlos me llamó. Como si nada hubiera pasado. Mamá, ¿podrías prepararme esa lasaña que tanto le gusta a Sofía? Sus padres vienen a cenar. Y ella quiere impresionarlos con comida casera. Ya sabes, lo de siempre. Por primera vez. En 30 años. Dije que no. Lo siento mucho, Carlos, pero no puedo, respondí. Sentí una extraña punzada. ¿Culpa? Quizás. Tengo otros planes. El silencio. Al otro lado de la línea. Fue tan largo. Tan absoluto. Que pensé que la llamada se había cortado. Otros planes, repitió él. Con un tono de incredulidad. Que habría sido divertido. Si no fuera tan patético. ¿Qué tipo de planes puedes tener tú? Los míos, le respondí. Con una firmeza
que hasta a mí misma me sorprendió. Ya no estoy disponible. Cada vez que me necesitas. Especialmente. Después de que no te importara. Si estaba viva o muerta. Durante mi enfermedad. ¿De qué estás hablando? Fue solo una gripe. Una gripe. Una gripe que pudo haberme matado. Y tú ni siquiera llamaste. Para saber cómo estaba. La rabia. Una rabia fría. Empezó a burbujear en mi pecho. Sofía me dijo que era mejor darte espacio. Para que te recuperaras en paz. Mentira. Descarada. Sofía dice. Sofía cree. Sofía opina. Explodí. Por fin. ¿Cuándo vas a empezar a pensar por ti mismo, Carlos? ¿Cuándo vas a recordar que tienes una madre? ¿Que te ama? No empieces con tus dramas, me gritó. Su voz. Llena de irritación. Si no quieres ayudarme con una simple comida, está bien. Pero no vengas con chantajes emocionales. Colgó. Violentamente. Me dejó temblando. Pero por primera vez en meses. Sentí algo. Algo parecido al alivio. Los días siguientes fueron extraños. Por un lado, me sentí culpable. Por haberle negado algo a mi hijo. Pero por otro. Sentía una libertad. Una ligereza. Que no había sentido en años. No necesitaba estar pegada al teléfono. Esperando sus llamadas esporádicas. No necesitaba prepararme emocionalmente. Para sus visitas frías. Calculadas. Por primera vez en mucho tiempo. Mi casa era. De verdad. Mía. Aproveché esa libertad. Para reconectarme. Con Isabel. Con algunas otras vecinas. A las que había dejado de lado. Durante años de obsesión por Carlos. Empecé a caminar por las tardes. A cuidar mi pequeño jardín. A leer los libros. Esos libros que había acumulado. Pero nunca había tenido tiempo de disfrutar. Despacio. Muy despacio. Empecé a recordar. ¿Quién había sido yo? Antes de convertirme. Solo. En la madre de Carlos. Pero mi hijo. No estaba dispuesto a aceptar. Esa nueva versión de mí. 3 semanas después de nuestra discusión telefónica. Apareció en mi puerta. Sin avisar. Acompañado de Sofía. Y con una expresión de ira. Que no veía en él. Desde su adolescencia. Tenemos que hablar, me dijo. Entrando en mi salón. Sin esperar una invitación. Sofía lo siguió. Vestida con un conjunto violeta. Que probablemente. Costaba más que mi salario mensual. Cuando trabajaba en la fábrica. Claro, pasen, pónganse cómodos, dije. Con sarcasmo. Pero decidí mantener la calma. ¿En qué puedo ayudarles? Puedes empezar. Explicándome. ¿Qué te ha pasado últimamente?, me dijo Carlos. Sentándose en el sofá. El mismo sofá donde él solía acurrucarse. Cuando era niño. Para que yo le leyera cuentos. Antes de dormir. Primero me cuelgas el teléfono en la cara. Luego te niegas a ayudarme con una simple comida. Y ahora. Las vecinas andan diciendo por ahí. Que estás hablando mal de nosotros. ¿Hablando mal de ustedes?, pregunté. Genuinamente confundida. ¿Qué se supone que he dicho? Isabel se lo contó a su hermana. Y su hermana se lo contó a la dueña del mercado. Que dijiste que yo era un hijo ingrato. Que abandonó a su madre enferma. Sofía intervino.
Con esa voz que fingía preocupación, pero que destilaba veneno puro. ¿Te das cuenta del daño que esto puede hacer a la reputación de Carlos en su trabajo? Me quedé boquiabierta. Era cierto. Yo había hablado con Isabel sobre mi decepción con Carlos, pero nunca imaginé que mis palabras llegarían tan lejos, ni que mi hijo estaría más preocupado por su reputación que por entender mis sentimientos. ¿Tu reputación?, le pregunté directamente a Carlos, ignorando por completo a Sofía. Esa es tu mayor preocupación, ¿verdad? El hecho de que tu madre se sintiera abandonada cuando más te necesitaba. Ah, por favor, Sofía explotó, antes de que Carlos pudiera responder. Elena, ya tienes 66 años. Es hora de que madures y dejes de comportarte como una adolescente mimada que busca atención. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Miré a mi hijo, esperando que por fin, después de tantas humillaciones, él se levantara y defendiera a la mujer que lo había criado. Esperé que le dijera a su esposa que no tenía derecho a faltarme el respeto en mi propia casa, que recordara todo lo que yo había sacrificado por él. Pero Carlos se quedó en silencio, mirando sus zapatos, como un niño que había sido regañado. Su silencio fue más doloroso que cualquier insulto que Sofía pudiera haberme lanzado. En ese momento, viendo a mi hijo de 30 años, sentado como un cobarde, mientras su esposa me atacaba en mi propia casa, yo entendí que había perdido para siempre al chico que había criado con tanto amor. Veo que no tienes nada que decir. ¿Qué decir?, le dije directamente a Carlos, sintiendo como la ira, una ira helada, empezaba a reemplazar la tristeza que había cargado durante meses. Veo que vas a permitir que me falten el respeto en mi propia casa, sin mover un dedo para defenderme. Él finalmente levantó la mirada, pero en sus ojos no había culpa ni arrepentimiento. Sí, fastidio. Mamá, Sofía no te está faltando el respeto. Solo te está diciendo la verdad que necesitas escuchar. No puedes seguir viviendo como si fueras la víctima de todo. La víctima, me levanté, sintiendo como toda la frustración acumulada durante años empezaba a hervir en mis venas. Soy la víctima por esperar el mínimo de respeto de mi propio hijo, por querer que te importara si estaba viva o muerta cuando tenía 40 grados de fiebre. Fue solo una gripe, gritó él, también levantándose. No podías esperar que cancelara mi vida entera por una simple gripe. No era una simple gripe. Era tu madre, enferma y asustada, pidiendo que su único hijo la acompañara al médico. Le grité de vuelta, sintiendo como las lágrimas de rabia, empezaban a rodar por mi rostro. Era la mujer que trabajó en turnos dobles para pagar tu universidad, que hipotecó su casa
Para darte una carrera. Que renunció a cualquier oportunidad de ser feliz. Para que tú pudieras tener todo lo que quisieras. Nadie te pidió que hicieras eso. Su respuesta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Nadie te pidió que sacrificaras tu vida por mí. Esas fueron decisiones tuyas. Por un momento. El mundo se detuvo a mi alrededor. Mi propio hijo. El hombre por quien había dado todo. Me estaba diciendo que mis sacrificios no solo habían sido innecesarios, sino indeseados. Que todo lo que yo había hecho por amor había sido un error gigantesco. Que ahora él me reprochaba. Tienes razón, dije. Con una voz que no reconocí como mía. Fría. Y tranquila. A pesar de la tormenta que rugía en mi interior. Nadie me pidió que sacrificara mi vida por ti. Fueron decisiones mías. Decisiones estúpidas. De una mujer que creyó que el amor de madre significaba darlo todo. Sin esperar nada a cambio. Sofía sonrió. Con satisfacción. Claramente disfrutando del espectáculo. De verme destrozada por las palabras de mi propio hijo. Me alegra que por fin lo entiendas. Continúa, Carlos. Ella continuó. Cruelmente animada. Por lo que ella interpretó como mi rendición. Ahora, tal vez, podrías empezar a vivir tu propia vida. En lugar de intentar controlar la mía. Voy a vivir mi propia vida, le aseguré. Sintiendo una extraña calma que me invadía. De hecho, voy a empezar. Ahora mismo. Caminé hacia la mesita donde guardaba mis documentos importantes. Y saqué el papel que había evitado mirar durante meses. El testamento que había hecho años atrás. En el que Carlos era el único beneficiario de todo lo que yo poseía. ¿Sabes una cosa, hijo mío?, le dije. Mientras sostenía el documento delante de él. Tienes razón. Mis sacrificios fueron decisiones mías. Decisiones de las que me arrepiento profundamente de haber tomado. Pero esta casa, estos ahorros, esta herencia que ibas a recibir, también son decisiones mías. Los ojos de Carlos se fijaron en el papel con una expresión que no supe descifrar completamente. ¿Qué estás haciendo? Estoy tomando una nueva decisión, respondí, dirigiéndome hacia la trituradora de papel. Esa que había comprado hace poco tiempo. Para deshacerme de documentos viejos. Estoy decidiendo que ya no quiero que un hijo que me desprecia y una nuera que se burla de mí hereden nada de la mujer estúpida que sacrificó todo por él. Mamá, espera, gritó él, corriendo hacia mí. Mientras yo, lentamente, alimentaba el testamento a la máquina. Pero ya era demasiado tarde. El documento se desintegró en finas tiras que cayeron al recipiente como confeti de mi libertad. Mi rendición les había complacido.
Carlos y Sofía se relajaron. Sus hombros cayeron. Intercambiaron una mirada de satisfacción. Sabíamos que entrarías en razón, dijo Carlos. Su voz, ahora, era la de un vencedor. Sí, mañana mismo vamos al abogado y arreglamos todo esto, le aseguré. Lenta. Sometida. Sofía con esa sonrisa venenosa añadió, deberías reflexionar sobre cómo te has comportado. Un poco de humildad te vendría bien. Humildad, murmuré. Sí, definitivamente necesito más humildad. Carlos se dirigió a la puerta, satisfecho. Nos vamos ahora. Mañana por la mañana. Volveremos a buscarte. Y más te vale que estés preparada para cooperar. Le seguí hasta la salida. Claro, les aseguré, estaré completamente lista. Sofía se detuvo en el umbral. Elena, un día nos lo agradecerás por haberte abierto los ojos. A veces el amor exigente es lo único que funciona. Asentí. Sí, necesito aprender más sobre el amor exigente. Se fueron sin despedirse. Dejándome sola. Con los restos de mi teléfono. Y algo más importante, con una claridad absoluta. ¿Sobre quiénes eran? En realidad. Esas personas. Esperé a oír el coche. Alejarse. Entonces, con una calma que me sorprendió, fui a mi habitación. De debajo del colchón saqué el celular. Ese que había comprado. Secretamente. Hacía 3 meses. Necesitaba una forma de comunicación. Que Carlos no supiera. Llamé a Isabel. Mi vecina. Isabel, soy yo, Elena. ¿Puedes venir a mi casa? Necesito tu ayuda. Con algo urgente. 20 minutos después, Isabel estaba sentada en mi salón. Miraba los restos del teléfono. Con horror. Elena, esto es muy grave. Tu propio hijo te ha amenazado y ha destrozado tu teléfono. Tenemos que llamar a la policía. No, le dije. Le serví una taza de té. Mis manos. Perfectamente firmes. Aún no. ¿Cómo que aún no? Esto es violencia doméstica. Es chantaje. No puedes permitir que te traten así. No lo permitiré, le aseguré. Pero voy a resolver esto a mi manera. Isabel me observó con sus ojos sabios. Intentando entender. Lo que yo estaba pensando. ¿Qué tienes en mente? Ellos creen que me han roto, expliqué. Una extraña sonrisa se formó en mis labios. Creen que mañana voy a, como una oveja obediente, hacer un nuevo testamento. Donde les dejaré todo mi dinero. Y no lo vas a hacer. Ah, sí, lo haré, dije. Mi sonrisa se hizo más grande. Pero no será el testamento que ellos esperan. Le expliqué mi plan a Isabel. Ella al principio intentó disuadirme. Insistió en que era demasiado arriesgado. Pero cuando le conté todos los detalles de cómo me habían tratado durante los últimos meses, cuando vio los restos del teléfono y entendió de verdad lo que había sucedido esa tarde, su expresión cambió completamente. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó finalmente. Nunca he estado tan segura de algo en mi vida, respondí. Durante 30 años permití que me trataran mal por miedo a perder el amor de mi hijo. Pero hoy me doy cuenta de que ese amor se perdió
Hace mucho tiempo. Lo que queda. No es amor. Es costumbre. Conveniencia. Y avaricia. Isabel asintió. Lentamente. ¿Qué necesitas que haga? Necesito. Que seas. Mi testigo, le dije. Necesito que veas. Exactamente. Cómo se comportan conmigo. Para que cuando todo termine. Tú puedas. Testificar. Sobre lo que realmente. Sucedió. Aquella noche. No pude dormir. Pero no era por miedo. Ni por ansiedad. Era por una extraña sensación de libertad que yo estaba sintiendo. Por primera vez. En décadas. Iba a tener control total de mi vida. Iba a mostrarles a Carlos y a Sofía que habían subestimado completamente a la mujer que ellos creían haber domesticado. A las 6 de la mañana siguiente. Llamé a mi abogado. El mismo que había hecho mi testamento original. Le expliqué que necesitaba hacer algunos cambios urgentes. Y le pedí que viniera a mi casa. Esa misma mañana. Antes de que Carlos y Sofía llegaran. ¿Está segura de esos cambios, doña Elena?, me preguntó el abogado. Después de revisar mis nuevas instrucciones. Son bastante drásticos. Completamente segura, confirmé. Firmando cada página. Con una determinación que no sentía desde hacía años. Y quiero que quede absolutamente claro que estoy tomando estas decisiones en pleno uso de mis facultades mentales, sin ningún tipo de presión. ¿Entendido? Los documentos serían archivados inmediatamente. No puedes hacer eso, gritaron los dos. Al mismo tiempo. Como un coro. De avaricia. Y desesperación. Puedo. Y lo voy a hacer, les aseguré. Mi voz. Firme. Sin una pizca de duda. ¿Y si se atreven a molestarme de nuevo? Voy a llamar a la policía. Y voy a contar exactamente qué tipo de personas son ustedes. Voy a contar cómo trataron a una mujer mayor. Cómo la amenazaron en su propia casa. Cómo le quitaron el teléfono cuando intentó pedir ayuda. Carlos me miró durante un largo momento. Y por un instante pensé que quizás, finalmente, él iba a reaccionar como el hijo que yo había criado. Pensé que me devolvería el teléfono, que se disculparía, que recordaría quién era yo para él. En lugar de eso, lanzó el teléfono contra la pared con tanta fuerza que se partió en pedazos, llenando mi salón de plástico roto y cables destruidos. Ahí tienes tu teléfono, me dijo, con una sonrisa cruel que me heló la sangre. Quiero ver cómo vas a llamar a la policía. Ahora. El silencio que siguió fue absoluto. Nosotros tres nos quedamos mirando los restos del teléfono esparcidos por el suelo.
Como si fueran la metáfora perfecta de lo que quedaba de nuestra relación. Una relación rota. Irreparable. Carlos, le dije. Con una voz que sonaba extrañamente tranquila. Incluso para mí misma. Acabas de cruzar una línea sin retorno. Ah, sí, me desafió. Inflando el pecho. Como un bravucón de barrio. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Mamá, ya no tienes teléfono. Ya no tienes a nadie para ayudarte. Estás completamente a nuestra merced. Sofía sonrió con satisfacción, claramente disfrutando del espectáculo. De verme, finalmente, sumisa y humillada, como ella lo había planeado durante tanto tiempo. Lo que ninguno de los dos sabía era que acababan de cometer el mayor error de sus vidas. Miré los fragmentos del teléfono durante varios segundos, sintiendo como algo fundamental cambiaba dentro de mí. Ya no era miedo lo que sentía, ni tristeza, ni siquiera rabia. Era algo mucho más peligroso. Una calma absoluta. La serenidad de alguien que finalmente había visto la verdadera naturaleza de las personas que estaban frente a ella. ¿Sabes una cosa, Carlos?, le dije, agachándome para recoger uno de los pedazos más grandes del teléfono destruido. Tienes razón. Ya no tengo teléfono. Ya no tengo a nadie para ayudarme. Estoy completamente a tu merced. La sonrisa de ellos se ensanchó, interpretando mis palabras como una rendición. Me alegra que por fin entiendas la situación. Ah, la entiendo perfectamente, continué, sosteniendo el fragmento de plástico roto, como si fuera una reliquia preciosa. Entiendo que mi propio hijo acaba de destruir mi única forma de comunicación con el mundo. Entiendo que me está amenazando en mi propia casa. Entiendo que su esposa está aquí, disfrutando cada segundo de mi humillación. Sofía se acercó con esa expresión de triunfo que ella tanto había esperado mostrarme. Ahora, tal vez, podrías ser razonable, Elena. Hacer ese nuevo testamento es lo único inteligente que puedes hacer en esta situación. Tengo razón, respondí, soltando el pedazo de teléfono. Es exactamente lo que voy a hacer. Los dos intercambiaron una mirada de satisfacción, creyendo que por fin me habían roto. No tenían ni idea de que lo que se había roto no era mi voluntad, sino las últimas cadenas que me ataban a ellos. Por amor. Perfecto, dijo Carlos, relajando los hombros. Sabía que ibas a entrar en razón. Mañana mismo vamos al abogado y arreglamos todo esto. Mañana, repetí, asintiendo lentamente.
Claro, mañana. Y mientras tanto Sofía añadió. Con esa sonrisa. Venenosa. Deberías reflexionar. Sobre cómo te has comportado. Últimamente. Un poco de humildad. Te vendría bien. Humildad, murmuré. Sí. Definitivamente. Necesito. Más humildad. Carlos se dirigió. Hacia la puerta. Claramente satisfecho. Con el resultado. De su intimidación. Nos vamos ahora. Pero mañana por la mañana. Volveremos. A buscarte. Y más te vale. Que estés preparada. Para cooperar. Claro, les aseguré. Siguiéndolos. Hacia la salida. Estaré completamente. Lista. Sofía se detuvo. En el umbral de la puerta. Y me miró. Con esa condescendencia. Que ella tanto. Había perfeccionado. Elena, sé que esto ha sido. Difícil para ti. Pero un día. Nos lo agradecerás. Por haberte abierto los ojos. A veces. El amor exigente. Es lo único que funciona. Amor exigente, repetí sus palabras. Sí. Definitivamente. Necesito aprender más. Sobre el amor exigente. Se fueron. Sin despedirse. Dejándome sola. En mi casa. Con los restos de mi teléfono. Y algo. Mucho más importante. La claridad absoluta. Sobre quiénes eran. En realidad. Las personas. Que acababan de salir. Por mi puerta. Esperé. Hasta oír el sonido. De su coche. Alejándose. Antes de moverme. Entonces. Con una calma. Que me sorprendió. Fui a mi habitación. Y saqué. De debajo del colchón. El celular. Ese que yo había comprado. Secretamente. 3 meses atrás. Después de darme cuenta. De que necesitaba. Tener una forma de comunicación. Que Carlos. No supiera. Llamé a Isabel. Mi vecina. Isabel, soy yo, Elena. ¿Puedes venir a mi casa? Necesito tu ayuda. Con algo urgente. Queridos oyentes, sé que estos últimos momentos han sido intensos, quizás desgarradores. Si aún me están escuchando hasta aquí, por favor dejen un comentario con el número 1 aquí abajo, para saber que todavía hay quienes me acompañan en este viaje. Su presencia es el mayor aliento para que continúe con la parte final, donde todas las verdades saldrán a la luz. Su apoyo significa el mundo para mí. 20 minutos después, Isabel estaba sentada en mi salón. Sus ojos. Esos ojos sabios. Miraban los restos de mi teléfono. Esparcidos por el suelo. Con una expresión de horror absoluto. Elena, esto es muy grave. Tu propio hijo. Te ha amenazado. Y ha destrozado tu teléfono. Tenemos que llamar a la policía. Su voz. Estaba llena de indignación. No, le dije. Le serví una taza de té. Mis manos. Estaban perfectamente firmes. La calma me había invadido. Aún no. ¿Cómo que aún no? Esto es violencia doméstica. Es chantaje. No puedes permitir que te traten así. Isabel estaba alterada. Y tenía razón. Pero yo. Ya no era la misma Elena. No lo permitiré, le aseguré. Con una voz. Que sonaba extraña. Incluso para mí. Tan segura.
Tan decidida. Pero voy a resolver esto. A mi manera. Isabel me observó. Con atención. Intentando entender. Lo que yo estaba pensando. Sus ojos. Eran dos pozos de sabiduría. ¿Qué tienes en mente? Ellos creen que me han roto, expliqué. Una extraña sonrisa. Se formó en mis labios. Una sonrisa. Que no era de alegría. Sino de determinación. Ellos creen que mañana. Voy a, como una oveja obediente. Hacer un nuevo testamento. Donde les dejaré. Todo mi dinero. Y no lo vas a hacer. Ah, sí, lo haré, dije. Mi sonrisa. Se hizo más grande. Pero no será. El testamento. Que ellos esperan. Entonces. Le expliqué mi plan. A Isabel. Con todo lujo de detalles. Al principio. Ella intentó disuadirme. Elena, es demasiado arriesgado. Podrías salir perjudicada. Pero cuando le conté. Con voz pausada. Y fría. Todos los detalles. De cómo me habían tratado. Durante los últimos meses. Cada humillación. Cada desprecio. Cómo me habían abandonado. Cuando estuve. A punto de morir de gripe. Como mi teléfono. Había sido destrozado. Ante mis propios ojos. Cuando vio. La ira. La rabia contenida. En mi mirada. Su expresión. Cambió. Completamente. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó finalmente. Su voz. Era ahora más suave. Pero cargada de preocupación. Nunca he estado tan segura de algo en mi vida, respondí. La certeza era un ancla para mi alma. Durante 30 años permití que me trataran mal por miedo a perder el amor de mi hijo. Pero hoy me doy cuenta de que ese amor se perdió hace mucho tiempo. Lo que queda no es amor. Es costumbre, conveniencia y avaricia. Isabel asintió. Lentamente. Su mirada. Ahora. Estaba llena de respeto. Y de apoyo. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que seas mi testigo, le dije. Necesito que veas exactamente cómo se comportan conmigo. Para que cuando todo termine, tú puedas testificar sobre lo que realmente sucedió. Le expliqué que había instalado cámaras de seguridad discretas en varias partes de la casa. Pequeñas. Casi invisibles. Y que mi teléfono de repuesto estaba grabando todo. Desde el momento en que entraron. También le conté que había estado recopilando pruebas durante meses. Copias de extractos bancarios que mostraban los préstamos que nunca me devolvieron. Capturas de pantalla de mensajes de Sofía burlándose de mí con sus amigas y grabaciones de conversaciones donde hablaban mal de mí, creyendo que yo no los oía o que no entendería. Además, le revelé que ya había contactado con mi abogado, un abogado especialista en abuso a personas mayores, y con David,
Mi vecino. El periodista de investigación. Había estado preparando un espectáculo. Una obra. Para mis hijos. Aquella noche. No pude dormir. Pero no era por miedo. Ni por ansiedad. Era por una extraña sensación de libertad que yo estaba sintiendo. Por primera vez en décadas iba a tener control total de mi vida. Iba a mostrarles a Carlos y a Sofía que habían subestimado completamente a la mujer que ellos creían haber domesticado. A las 6 de la mañana siguiente. Llamé a mi abogado. El mismo que había hecho mi testamento original. Le expliqué que necesitaba hacer algunos cambios urgentes. Muy urgentes. Y le pedí que viniera a mi casa. Esa misma mañana. Antes de que Carlos y Sofía llegaran. ¿Está segura de esos cambios, doña Elena?, me preguntó el abogado. Después de revisar mis nuevas instrucciones. Son bastante drásticos. Completamente segura, confirmé. Firmando cada página con una determinación que no sentía desde hacía años. Cada trazo de la pluma era un acto de voluntad. Y quiero que quede absolutamente claro que estoy tomando estas decisiones en pleno uso de mis facultades mentales, sin ningún tipo de presión. ¿Entendido? Entendido, doña Elena, respondió él. Su voz clara y profesional. Los documentos serán archivados inmediatamente. A las 10 de la mañana. Exactamente. Como ellos habían prometido. Oí el coche de Carlos estacionarse delante de mi casa. Isabel estaba escondida en la cocina. ¿Desde dónde? Podía oír todo lo que sucediera en el salón. Mi celular de repuesto estaba grabando. Escondido entre los cojines del sofá. Yo abrí la puerta antes de que pudieran tocar el timbre. Con una expresión de resignación perfectamente actuada. Buenos días, les dije con una voz sumisa, perfectamente actuada. Los estaba esperando. Carlos entró arrogante. Sofía triunfante. Creían haber ganado. Veo que has entrado en razón, dijo Carlos. Sí, murmuré con la mirada baja. Lo he entendido perfectamente. Sofía me estudió con desconfianza, pero mi actuación la convenció. ¿Ya llamó al abogado?, preguntó Carlos. Él ya vino, le informé. El nuevo testamento ya está hecho. Sus ojos brillaron. Les mostré una copia del documento. Falso. Carlos leyó sobre su herencia completa. Perfecto, murmuró, sabía que ibas a entrar en razón. Sofía guardó la copia en su bolso como un trofeo. Hay algo más, les dije. Algo que necesito mostrarles. Un recuerdo de tu abuelo. Los invité a bajar al sótano. La curiosidad los venció. Me siguieron por las escaleras de madera. El sótano era oscuro. Les encendí la luz principal. Y ahí estaba. Todo. Las paredes. Cubiertas de fotografías.
Documentos. Recortes de periódicos. Mi archivo. Fotografías de mis hematomas. Después de que Carlos me empujara. Copias de extractos bancarios. Los préstamos. Que nunca me devolvió. Grabaciones. De conversaciones. Donde hablaban mal de mí. Creyendo que yo no los oía. Carlos y Sofía miraban. Pálidos. Sus ojos. Llenos de confusión y alarma. Esto es ilegal, Sofía gritó. No puedes grabar conversaciones privadas. En mi propia casa, si puedo, le informé. Y dado que estaba documentando abuso emocional y financiero, cualquier tribunal lo consideraría justificado. En el centro del sótano, había una mesa. Sobre ella un ordenador portátil. Abierto. Con una videollamada activa. Ah, eso, dije con una sonrisa. Es mi seguro de vida. La pantalla mostraba varias ventanas de vídeo, mi abogado, especialista en abuso a mayores. Una asistente social. Isabel, que escuchaba desde la cocina. Y para mi mayor satisfacción, David, mi vecino, el periodista de investigación. Elena. Está bien, exclamó el abogado desde la pantalla. Necesitamos llamar a la policía. Estoy perfectamente bien, respondí, sin dejar de mirar las caras de horror de Carlos y Sofía. De hecho, nunca me sentí tan bien. Sofía corrió hacia el ordenador para apagarlo. Pero fui más rápida. Demasiado tarde, le informé. Todo ya está grabado. Y guardado en varias ubicaciones. Sus planes para ponerme en una residencia. Sus comentarios sobre demoler mi casa. La confesión sobre los 38.000 euros que me deben. Todo. No puedes usar nada de esto, gritó Sofía, agitando los papeles. Documentar abuso no es invasión de privacidad, le dije. Es supervivencia. Caminé hacia otra sección de la pared. Allí había copias de documentos legales. Recientes. Estos son particularmente interesantes, continué. Son las demandas. Que presentaré la semana que viene. Una. Por abuso financiero de ancianos. Otra. Por chantaje y amenazas. Y esta última. Por daños a la propiedad. Por el teléfono. ¿Qué destrozaste? Ayer. Estás loca, gritó Carlos levantándose bruscamente. Soy tu hijo. No puedes demandar a tu propio hijo. Mi hijo, lo miré con una frialdad. Que lo hizo retroceder. Mi hijo murió hace meses, Carlos. La persona que está frente a mí es un extraño. Que me amenaza. Que destruye mis cosas. Que planea robar mi herencia. Y ponerme en un asilo. Contra mi voluntad. Las lágrimas rodaron por mi rostro. No eran de tristeza. Eran de liberación. De justicia. De una satisfacción. Que había esperado sentir. Demasiado tiempo. Pero eso no es todo, continué. Caminando hacia el documento más importante de todos. Este es mi favorito. Les mostré una copia. Del testamento real. El que había firmado. Esa misma mañana. Con el abogado. ¿Recuerdan el testamento que les mostré arriba? Era falso. Este. Es el de verdad. Carlos me arrebató el documento. Leyéndolo. Con una desesperación. Que me dio más placer. Del que había sentido. En años. No puede ser, murmuró. Línea por línea. No puedes haber hecho esto. ¿Qué dice? Sofía preguntó. Intentando leer. Por encima del hombro de Carlos. Dice, informé.
Con una sonrisa radiante. Que toda mi propiedad. Y mis ahorros. Van a ir. A una fundación. Para madres solteras. Que luchan por dar educación a sus hijos. Dice que ni un solo céntimo. Va a parar. A manos de personas. Que tratan a los ancianos como basura. Sofía se puso. Completamente pálida. No puedes hacer eso. Somos tu familia. Mi familia, me reí. Hasta que me dolieron las costillas. Mi familia no me amenaza. Mi familia no planea ponerme en una residencia de ancianos. Para poder vender mi casa. Mi familia no destruye mis cosas. Cuando no consigue lo que quiere. Mamá, por favor, Carlos suplicó. Vi en sus ojos un atisbo del hijo que una vez fue. Sé que hemos sido difíciles. Pero no sabía que te sentías así. ¿No sabías?, le pregunté con la voz firme. ¿No sabías? ¿Cuándo me colgaste el teléfono en la cara con fiebre? ¿Cuándo permitiste que tu esposa me insultara? ¿Cuándo me amenazaste con dejarme sola? Yo solo estaba frustrado, balbuceó. No quería decir esas cosas. Pero las dijiste. Y las sentiste. Y durante meses me trataron como un estorbo. Sofía, rota, gritó, esto no se va a quedar así. Impugnaremos el testamento. Adelante, les dije. Intenten probar que no estoy en mi sano juicio. Intenten explicar a un juez por qué una mujer que documentó meses de abuso no tiene derecho a decidir sobre su dinero. El silencio fue absoluto. Entendieron que habían perdido. Que su avaricia y crueldad habían sido su perdición. Además, añadí dirigiéndome a las escaleras, todo esto saldrá publicado en el periódico. David ya tiene todo el material. Sus nombres. Sus fotos. Sus propias palabras. No puedes hacer eso, Carlos gritó. Esto va a acabar con mi carrera. Deberías haberlo pensado antes de amenazar a tu madre, respondí sin mirarle. Llegamos a la planta principal. Isabel nos esperaba con una sonrisa. Perfectamente, le dije. Nuestros invitados ya están listos para irse. Carlos y Sofía, pálidos, se quedaron paralizados. Toda su arrogancia había desaparecido. Mamá, Carlos me dijo, la voz entrecortada, tiene que haber una forma de arreglar esto. Somos familia. Una solución, le miré con calma. La única solución. Era que me trataras como un ser humano. Esa oportunidad. La desperdiciaste. Cada día. Sofía, descompuesta, gritó que yo estaba acabando con mi propia familia. No acabé con nada, respondí. Ustedes acabaron con esta familia el día que decidieron que mi amor era una carga y mi dinero, un derecho. Isabel se acercó. Elena, es hora de que se vayan. La policía ya está en camino para la denuncia formal. Carlos palideció aún más. Mamá, por favor, no hagas eso. Mi trabajo, mi reputación, todo quedará arruinado. Tu reputación, repetí. Hasta el final. Lo único que te importa es tu reputación. No el dolor que me causaste. El sonido de la sirena creció. Ambos se dirigieron a la puerta. No se vayan aún, les dije. Con una sonrisa. Quiero que conozcan a los policías. Que expliquen por qué pensaron que amenazar a una mujer de 66 años era una buena idea. Los policías llegaron. Isabel confirmó mi historia. Las grabaciones fueron aceptadas como prueba. Señora Elena, quiere presentar una denuncia formal contra su hijo y su nuera. Miré a Carlos derrotado. Por un segundo sentí el antiguo amor. Pero recordé sus palabras,
nadie te pidió que sacrificaras tu vida por mí. Recordé el teléfono destrozado. Los planes para el asilo. Sí, respondí al policía. Con voz firme. Quiero presentar una denuncia formal. El proceso legal fue devastador. La prensa, con el reportaje de David, cubrió cada detalle. Carlos fue despedido, Sofía perdió su trabajo y lo abandonó. 3 meses después, Carlos volvió. Solo. Flaco. Ojeroso. Mamá, ¿podemos hablar? Lo he perdido todo. No, le respondí. Ahora sabes lo que es. Perderlo todo. Por culpa de alguien. Que supuestamente te ama. Mamá, lo siento mucho. Fui horrible contigo. Sé que no merecía nada. Pero soy tu hijo. Tiene que haber alguna forma de arreglar esto. Sentí la tentación de perdonar. Pero el perdón sin consecuencias no es amor, es cobardía. Carlos, le dije manteniendo la puerta entreabierta. Te perdoné durante 30 años. Por cada crueldad. Amé al chico amable. Al joven ambicioso. Pero ese chico. Ese joven. Murieron. Hace mucho tiempo. La persona que está frente a mí. Es un extraño. Que eligió la avaricia. Por encima del amor. La crueldad. Por encima de la gratitud. ¿Puedo cambiar?, gritó desesperado. No quiero que cambies por mí, dije cerrando la puerta. Si cambias, que sea por ti. Porque te des cuenta de que la persona en que te has transformado es despreciable. Pero ya no es mi responsabilidad arreglarte. Empujé su pie suavemente y cerré la puerta. Oí sus sollozos. Sus súplicas. Al otro lado. Mi corazón se encogió, pero me mantuve firme. La parte de mí que había renacido. Había aprendido a valorarse. Finalmente el silencio volvió. Fui a la cocina. Isabel me esperaba con té y una sonrisa. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Libre, respondí cogiendo la taza. Mis manos ya no temblaban. Por primera vez en 30 años. Me siento completamente libre. Aquella noche en mi casa, reflexioné. Había perdido a mi único hijo. Pero había ganado algo infinitamente más valioso, mi dignidad. A mis 66 años, había aprendido que el amor propio no es egoísmo. Que poner límites no es crueldad, sino necesidad. Y que a veces, la única forma de salvar lo que queda de tu alma es cortar los lazos que te están destruyendo. Lo di todo por un hijo que me vio como un cajero automático con piernas. Pero ahora finalmente iba a darlo todo por la única persona que de hecho lo merecía, yo misma. Y por primera vez en décadas, esa perspectiva no me asustaba. Me emocionaba. La historia de Elena termina aquí. ¿Qué piensas de la decisión de Elena? ¿Habrías hecho algo diferente si hubieras estado en su lugar? Comparte tus reflexiones en la sección de comentarios, siempre leo cada palabra. Si esta historia te ha hecho pensar o sentir algo, no olvides dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crees que también le conmoverá, y suscribirte al canal Vidas Cruzadas para no perderte nuestros próximos misterios. Nos vemos en la próxima historia y quién sabe, la próxima vez, quizás seas tú quien descubra su propia fuerza.